Vayan nuestros saludos desde Sosúa, República Dominicana, y como sede televisiva Costa Norte Network, desde Sosúa, República Dominicana. En estas palabras al viento, nosotros vamos a hablar de uno de los responsables de que la tradición y la literatura norteamericanas estén sembradas en el corazón de todo el público en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un escritor que nació el 12 de enero del año de 1876 en San Francisco, California. Vamos a hablar del gran narrador norteamericano Jack London. Saludos. Sí, buenas tardes o buenas noches, a las 7 de la noche. Como usted decía, Omar, uno de los grandes escritores norteamericanos, un escritor realista. Quizás se deba a esto del realismo de Jack London, a que fue un escritor extremadamente pobre que tuvo muchas etapas en su vida. Fue repartidor de periódico, fue obrero, fue pescador, fue marino, hizo tantas labores en su vida, incluso fue vagabundo. Ladrón de ostras. Sí, fue vagabundo y estuvo un mes preso por vagabundear. Fue también buscador de oro en San Francisco cuando la gran fiebre del oro, que incluso en esa búsqueda de oro se enfermó y perdió 4 dientes en una enfermedad que le dio, y a partir de ahí su cuerpo, a partir de esa aventura, sufrió de escorbuto, se le hincharon las encías, perdió los dientes, como ya dije, y siguió sufriendo hasta el final de su vida, que fue bastante corta, porque hay que recordar que Jack London muere apenas con 40 años. Pero en una vida tan breve fue capaz de escribir 50 libros y dejó para la humanidad una obra que mientras haya seres humanos estarán leyendo, de las cuales estaremos hablando durante el transcurso del programa. Oscar. Pues sí, yo le tengo especial cariño a Jack London. La verdad es que la vida fue un poco azarosa y un poco controversial, con muchos altibajos, con muchas experiencias. Creo que la biografía va a ser interesante, porque alguien que ha nacido pobre, pero aventurero a la vez, hablábamos de vagabundo, hablábamos de marino, de pescador, furtivo de ostras, hablábamos del asunto de la fiebre del oro. El escorbuto lo cogió cuando surgió la fiebre del oro en California, pero cuando subían hasta el Gran Norte, hasta Alaska, y aquellas temperaturas y aquel clima tan extremo que hacía sucumbir a la gente. Eso fue un caldo de cultivo excelente para muchas de sus obras, entre ellas Colmillo Blanco y La llamada de lo salvaje. Es verdad que le costó carísimo, el escorbuto casi le quita la vida. El escorbuto es una enfermedad que por falta de alimentos frescos eso les pasaba mucho a los marineros, y en este caso a la gente de Alaska, que lo único que podían comer era carne salada en conserva, y entonces se le hinchaban las encías tremendamente hasta casi no verse los dientes, y luego los perdían. De hecho, como decías tú, Ramón perdió los 4 de adelante. Se le complicó después, tuvo llagas, pero finalmente se recuperó de esa, aunque siempre estuvo resentido, pero se recuperó de esa. Pero las experiencias vividas, tanto de vagabundo como de marino, como de jornalero, sus aficiones socialistas por el mundo laboral, la prisión, la verdad es que le nutrió para la cantidad de historias que pudo escribir a lo largo de su vida. No hizo poesía, ensayos lo justitos, pero sin embargo tuvo muchísima imaginación a la hora de reflejar todas esas aventuras y todas esas experiencias en la narrativa. Es verdad que se le acusó cuando empezó a tener cierto éxito, porque al principio no ganaba nada, luego empezó a ganar algo de dinero, y cuando empezó a tener éxito,
se le acusó de plagio, que en algunas ocasiones llegó a perderlo. Incluso en algunas ocasiones él reconoce que se ha inspirado en obras ajenas para escribir las propias. Bueno, él ha pasado a la... Él ha tenido la gloria, no sé hasta qué punto se le podría acusar de verdad de plagio, porque se le puede acusar de plagio tal vez en una parte de una historia, pero cuando ha escrito 50 y con éxito, bueno, pues habría que analizarlo despacio. Pero Oscar, disculpa, no olvides que una de las cosas que él decía era que muchas de las historias que él escribía las tomaba de historias que leía en los periódicos, sí, y que luego la convertía en literatura. Entonces un escritor que está tomando historias que salen en los periódicos, porque hay que recordar que Jack London es uno de los grandes escritores realistas norteamericanos, y la misma vida que él tenía le permitía escribir con veracidad sobre esa vida azarosa y difícil que le había tocado a él. Entonces imagínate, o sea, eso le da... Más que influencia, ¿no? El punto de apoyo, el pie de amigo de Sinclair Lewis, que muchas de las historias de Lewis la tomó él y las extendió, ¿no? Abundó sobre el tema tratado por Lewis, pero por eso no creo que pueda hablarse de plagio propiamente dicho. Inspiración. Sí, enriquecer una idea, eso lo hace prácticamente todos los escritores del mundo. Nosotros hemos visto cómo es una extensión del mundo de William Faulkner, el de García Márquez, y así podemos ver el de Kumala, y así podemos ver el de diversos escritores en el mundo. El caso de James Joyce extendió lo que escribió muchas personas sobre Dublín. No es exactamente, más que una copia, más que un plagio, es una influencia que es totalmente válida en literatura. Y que además no necesitaba, porque él... Uno de sus primeros escritos, de Build a Fire, construyendo un fuego o algo así, él está basado en una experiencia propia de cuando estaban en Alaska, y que es verdad que hubo gente que por no terminar los dedos se entumecen con el frío, y llega un momento que uno no puede ni prender un fósforo con leña casi siempre mojada, y ese es el límite entre la vida y la muerte. Entonces conoció un caso de alguien que se quedó con la cerilla en la mano y murió congelado. Entonces para él todas esas experiencias pues, le han servido para escribir. Claro, un tipo con tanta imaginación y con tanta experiencia, también de cualquier narración, de cualquier artículo de prensa, de cualquier historia, aunque sea ajena, puede realizar la propia. Entonces yo no sé hasta qué punto se lo podría ver. Y él además lo reconocía, sí me he inspirado en este artículo, en este otro, pero a mí me parece que cuando menos es dudoso, no es tan fácil acusar de plagio. De hecho, yo no sé, Omar, tú sabes más de leyes, pero yo creo que hoy en día para acusar de plagio, que no sé cómo estaba antes en Estados Unidos, tiene que ser con signos de puntuación, o sea, tiene que ser realmente un cálculo de algo así, que si no supone plagio. No, claro, así mismo es. Continuando ese tema, Oscar, por ejemplo, un libro como El nombre de la rosa, hay una parte del Nombre de la rosa que es el leitmotiv de la historia, que es el libro de la risa de Aristóteles, que los monjes que toman este libro se mojan el dedo con saliva y entonces abren el libro. Eso ni siquiera es de Humberto Eco. Eso tú lees Las Mil y Una Noches y aparece ahí. O sea, es una historia de Las Mil y Una Noches que Humberto Eco tomó y la llevó a su novela El nombre de la rosa. La pregunta es, ¿se puede acusar a Humberto Eco de plagio por eso? El mismo Borges tiene cuentos que sencillamente son tomados de Las Mil y Una Noches y que él recrea. Pero un escritor popular como Paulo Coelho, con El alquimista es una historia de 2 páginas de Las Mil y Una Noches que él convirtió en casi 200 páginas. Entonces se podría llamar plagio a eso, es una cuestión bastante interesante. Hay cosas narradas en el Quijote, por ejemplo, han sido narradas en el Canto de los Nibelungos, en el romancero español anterior, o que tienen algún tipo de relación con los escritos de Juan de Mena, pero hay cosas específicas, manifiestas, literalmente llevadas al Quijote y a la Celestina. Por ejemplo, el romance que tiene que ver con la muerte de Nerón y la quema de Roma, que aparece tanto en la Celestina como aparece en el Quijote, pero que también da cuenta la literatura popular
del Caribe, que cuando venían los navegantes con Colón, los que venían con Colón en las 3 carabelas, pues venían cantando justamente aquello que decía, mira, negro de Tarpeya, a Roma como se ardía, gritos de niños y viejos, y él de nada se dolía. Esa cuarteta, si puede, para nombrarla de alguna forma, aparece en la Celestina y aparece también en el Quijote. Y vamos a acordarnos... Es una especie de retroalimentación cultural literaria que es bastante válida en los escritores. En el siglo de oro vamos a acordarnos del personaje de Don Juan. Don Juan aparece... el más famoso es el de Zorrilla, pero anteriormente Tirso de Molina en Santo Domingo escribió acerca de ese personaje. Incluso Byron tiene un Don Juan, Lord que es Byron, famosísimo. y yo creo que también Molière tiene sí, hay un Don Juan de Molière. Hay varios, entonces plagio, bueno, pues relativamente, pero en cualquier caso se podría sopesar. Hay una, incluso Oscar, para que no se vaya muy lejos la idea con respecto al Don Juan, que es un ejemplo muy interesante y muy ilustrador. Hay que recordar que el Don Juan del Marqués de Santillana, que es el burlador de Sevilla, fue escrito en Santo Domingo, fue escrito en la capital de fue Tirso de Molina. Perdón, de Tirso de Molina. De Íñigo López de Mendoza, Tirso de Molina, fue escrito en Santo Domingo. Pero se decía que narraba Tirso de Molina ahí la vida de Enrique IV en España, que fue el primer rey Borbón que tuvo España. Pero este personaje histórico, Enrique IV, no se avenía al personaje de Tirso de Molina, porque a Enrique VIII solamente se le conocieron 4 mujeres, y el Don Juan se le conocieron muchísimas. Pero a esas otras historias a las que tú haces referencia, si tú la haces confluir y buscas el punto común, en la especie de aleph entre las variadas historias, tú te darás cuenta que conforman un paradigma del personaje de Don Juan. De todas formas, yo creo que cerramos el asunto. Solamente de pensar que hubiera sido un escritor de una obra importante o de poquitas obras, y hubiera tenido sus más y sus menos, pero cuando es un autor tan fértil de haber escrito 50 historias que le han dado fama, yo creo que se aleja completamente del fantasma del plagio directo. Entonces yo creo que hay que darle el mérito que tiene. Es un escritor, si es realista, porque desde luego calca muy bien el sentir, las costumbres de su época, cómo sentía la gente en aquella época tan deprimida, tan aventurera, pero también es naturalista, le gusta mucho la naturaleza y le gusta mucho plasmar todos esos aspectos en sus novelas, y lo hace además de forma magistral. ¿Es una literatura menor? Pues no lo sé. Desde luego a los adolescentes les gusta mucho. Yo recomiendo, por ejemplo, Colmillo Blanco. El tema de los perros, lobos, nieve, aventura, es mágica. Yo la recuerdo como una historia tan bonita. Yo no, la leí hace muchos años, y luego se la leí a varios adolescentes, y siempre ha fascinado. Sí, decías tú, Oscar, del naturalismo de la obra de Jack London, pero en este caso naturalismo es refiriéndonos un poco a la obra del francés de Nana, Émile Zola, que es más realismo y naturalismo, porque el naturalismo tiene que ver con lo descarnado, porque el naturalismo es lo que muestra la sociedad de la forma, o sea, esa forma dura, cruda de la sociedad. Lo que pasa es que le gusta la naturaleza y le gusta plasmar también la crudeza, tal cual. Entonces mezcla un poco las costumbres, hace un poco la mezcla de los 3 conceptos, porque mezcla un poco la realidad, el realismo de su época con sus costumbres, la crudeza de la naturaleza humana y de la época, de los acontecimientos de la época, y luego también es un apasionado de lo natural, porque vivió mucho el mar, porque vivió mucho la nieve del Gran Norte, la aventura, y entonces él mezcla un poco todos esos conceptos para hacer sus novelas, y yo creo que lo hace bastante bien. Sería importante también hablar de lo que fue el inicio de la vida de Jack London. Sí. ¿Cómo nace Jack London? La madre de Jack London
era lo que hoy se llama en República Dominicana una bruja. Ella era una adivina. A eso era que ella se dedicaba. Ella lo hacía con un señor que más tarde se dijo que era el padre de Jack London, pero que ese señor negó ser el padre de London porque él decía que él era impotente o algo así en aquella impotente. Cuando ella sale embarazada, él se separa de la madre de London. Entonces, en ese mismo año, ella conoce a un señor que es viudo con 2 niñas, se casa con él, se llama John London, se casa con John London le da el apellido al hijo, y por eso es Jack London,